La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Oremos. Señor Santo, gracias por tu palabra preciosa que hoy leemos. Por favor, háblanos por medio de ella, Señor, bendícenos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos míos, iniciamos una nueva serie, como digo, que se llama, en realidad recuerden que estamos en una serie que se va a terminar cuando terminemos la carta del apóstol Pablo a las iglesias de Asia Menor, llamada la carta a los Efesios, pero la serie general es la iglesia de los sueños de Jesús. Hoy es el mensaje número 58, ya eso es más de un año, por supuesto, que tenemos estudiando la carta de Pablo a los Efesios, pero entre la serie general, la iglesia de los sueños de Jesús, pues hacemos secciones. Digamos, en esta ocasión, para decir el nombre completo, sería la iglesia de los sueños de Jesús, una iglesia con seres humanos fortalecidos. Sería el nombre total de esta sección de la serie, pero vamos a llamarle fortalecidos, porque eso es la iglesia de los sueños de Jesús. Una iglesia con miembros fortalecidos, con seres humanos fortalecidos, con cristianos fortalecidos. Dice la palabra en Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Háblanos, Señor, por favor, te lo pido por esta palabra. Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Digo, en caso de que necesitemos ser fortalecidos en esta época, digo, en el remoto caso de que estemos viviendo alguna circunstancia compleja en nuestra vida, en nuestro mundo, en nuestro planeta, en nuestra sociedad, en nuestro país, a menos que sea necesario, si no fuera necesario esta serie de sermones, pues la guardamos ahí para cuando nos haga falta. Estoy bromeando, estoy siendo sarcástico, por supuesto. Queda a tono perfectamente con nosotros. Y recuerde, yo no escojo los textos que vamos a estudiar, son los que van saliendo porque iniciamos estudiando la carta a los Efesios y en el camino el Señor nos ha ido diciendo en qué momento predicamos qué pasaje, porque así es como sucede esto, y así es que ha sido el Señor que hace coincidir su palabra con nosotros y con nuestra necesidad. Por supuesto que necesitamos ser fortalecidos, por supuesto que estamos viviendo circunstancias complejas, las personales, las particulares, nuestros hijos enfermos, problemas matrimoniales, situaciones económicas complejas, la escuela de los muchachos, y por supuesto que añádale a los problemas personales, los problemas nacionales, los problemas de la ciudad, los nacionales, y luego únase al asunto de la pandemia mundial. Bueno, ya decir pandemia ya es mundial, ¿verdad? Sí, nos hace falta esto de fortalecidos. El día de hoy, a causa de la pandemia que estamos viviendo, déjeme introduzco así, el día de hoy, a causa de la pandemia que estamos viviendo, se recomienda fortalecer nuestro sistema inmunológico, ¿no es cierto? Está de moda eso, fortalecer nuestro sistema inmunológico. Siempre se nos ha hablado, aún antes de la pandemia, de la importancia de alimentarnos bien para estar fuertes. Se promueve hacer ejercicio. Las mujeres toman ácido fólico, ¿no es cierto? Por sus situaciones de mujeres. A todos se nos recomienda tomar vitaminas, calcio, etcétera. Incluso hay quienes tratan de adoctrinarnos para experimentar algo que llaman el empoderamiento. O sea, habla de fuerza esto, no fuerza, poder. Pues bien, les tengo noticias. Dios, desde hace muchos años, inspiró al apóstol Pablo para que nos hablara de un verdadero fortalecimiento. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice el pasaje que estamos leyendo. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por eso he llamado a esto fortalecidos. ¿Se da cuenta usted que hay una redundancia intencional aquí? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, fortaleceos, fuerza, poder. Lo dice dos veces la misma cosa. Pero queda claro que nos fortalecemos en el Señor. Fortalecernos en el Señor. Se trata de fortalecernos en Él. Y con el poder que viene de su fuerza. O sea, aquí no habla de que nosotros nos empoderemos y que nosotros seamos los poderosos y que ejerzamos nuestra fuerza y nuestro poder. No, no. Que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza, no de nuestra fuerza, de su fuerza. Eso debe quedar bien claro aquí. He aquí nuestra nueva serie o miniserie. Nuestra nueva miniserie, porque la serie grande es la global, la Iglesia de los Sueños de Jesús, y cada sección de esta serie pues será la miniserie, ¿no? Fortalecidos. Acerquémonos al pasaje que estudiaremos a partir de ahora,
en esta miniserie, digámoslo así, que es Efesios capítulo 6, versículos 10 y siguientes. Nos habla de una iglesia con seres humanos fortalecidos. Introduzcámonos entonces en el tema, leyendo el pasaje, el porqué del fortalecimiento. ¿El por qué? ¿Por qué habría que fortalecernos? Por lo demás, hermanos míos, leamos Efesios 6, 10 y siguientes. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6, 10 al 12. La frase inicial relaciona la presente enseñanza, la de esta miniserie, con la que nos ha dicho antes. Y en realidad relaciona esta enseñanza con todo lo que nos ha dicho en la carta de Pablo, en esta carta llamada a los Efesios. Esta, digamos que es una especie de culminación de las enseñanzas para la iglesia, las iglesias locales del Asia Menor, porque se da cuenta usted en su Biblia, busque ahí en su Biblia, por favor, recuerde, estamos aquí estudiando bien contentos todos juntos, pero si usted abre su Biblia, por favor, hágalo si la tiene ahí con usted, en la carta a los Efesios, estamos en el capítulo 6, es el capítulo final, estamos iniciando la recta final. Versículos 10 al 19 son las últimas instrucciones del apóstol Pablo. Después viene la doxología o la salutación y la despedida, versículos 21 al 24. Pero esta sección, 10 al 20, estos 10 versículos de Efesios 6 son el final de la carta. Son entonces algo así como la culminación de las enseñanzas que nos ha dicho ya desde el principio, desde Efesios capítulo 1. No solamente estas últimas acerca de la familia, sino todas las que nos ha dado. Así comienza. Dice, por lo demás, hermanos, o sea, como diciendo, por todo lo que les he dicho, ¿no? Relaciona entonces esta enseñanza con todo lo que nos ha dicho en la carta, como diciendo, bueno, todo lo que les dije, todos esos sueños que tengo con respecto a ustedes, esas oraciones que hago con respecto a ustedes, de que sean enriquecidos, de que sean llenos de sabiduría, de que el Espíritu Santo esté con ustedes, porque ha dicho muchas cosas, de que no se embriaguen con vino, sino que se llenen del Espíritu Santo, todo eso que les ha dicho, dice, todo eso, en resumen, tiene que ver con esto. Fortalezcanse en el Señor. Fortalecidos. Así es que estamos ante la culminación, ante el resumen final de su carta. Y nos ayuda a entender entonces, porque acuérdense que hemos dicho para entender el pasaje, el porqué del fortalecimiento. ¿Por qué debemos fortalecernos? Debemos fortalecernos. Esto nos ayuda a entender que debemos fortalecernos y voy a añadir aquí, porque somos débiles. Porque no somos todopoderosos, porque somos débiles. Y con todo respeto para no sé si debo decir todo respeto para un falso profeta, no sé si bueno, sí, como persona debo respetarle, pero no sus enseñanzas. Con todo respeto para los que enseñan humanismo en lugar del evangelio. Descubre el campeón que hay en ti y que en ti hay poder y que tú fuiste creado poderoso y que no sé qué. Y no sé por qué estoy haciendo una voz así como de gringo, no sé, pero es que algunos hablan así, les cambia la voz, así, hermano, porque tú les cambia la voz. Déjeme decirle, dicen algunos, ¿verdad? Y son más mexicanos que el nopal. Debemos fortalecernos porque no somos fuertes, porque cuando el pasaje dice fortaleceos, ¿a quién le dices fortaleceos? Pues a los flacuchos, ¿no? O a los que quieres ver más fuertes porque el nivel de fortaleza que tienen todavía no es el que deben tener. Esto es obvio, un luchador, un levantador de pesas, lo que sea, un saltador, un deportista cualquiera debe fortalecerse en el entendido de que necesita más fuerza que la que ya tiene. Debemos fortalecernos y para eso tenemos la armadura de Dios, porque el apóstol Pablo ya desde aquí nos empieza a hablar de eso, de la armadura de Dios. Enfrentamos al enemigo de nuestras almas, hay guerra, estamos en una lucha. La vida cristiana es una lucha y hay un enemigo que nos quiere destruir, nos quiere matar, nos odia a muerte y nos quiere destruir, el enemigo de nuestras almas. Por eso es tan absurdo, por eso es tan terrible que algunas personas coqueteen con las enseñanzas del mundo, con las ideologías, porque no entienden que bien tienen un origen maligno, tienen un origen perverso. Si no, ¿quién creen que inventa esas cosas? Nos odia tanto el enemigo que
instiga, se dice así, que motiva a la raza humana a practicar, por ejemplo, el asesinato de niños antes de nacer. ¿Quién cree que hace eso? ¿Quién cree que pone eso en el corazón de gobernantes y en el corazón de activistas? ¿Quién cree que pone en el corazón? ¿Cómo puede un ser humano que se llama ser humano, cómo puede tener el corazón y el estómago para aprobar que alguien antes de nacer sea asesinado? Solo puede entenderse como una fuerza maligna que mueve el mundo porque odia al ser humano. Y por eso las ideologías que promueven la familia en un plan distorsionado, en un plan que no es el plan de Dios, porque destruyendo la familia se destruye al ser humano. De hecho, dígame si no, lo que promueve el LGTBQ+, es pues la desaparición de la raza humana, porque hombre con hombre, mujer con mujer no engendran hijos. Eso es un atentado contra la raza humana. ¿De dónde cree que viene eso, querido joven, querida señorita que anda coqueteando, o hermana o hermano que anda coqueteando con las ideologías? Del diablo mismo, del infierno mismo viene esta serie de ideas e ideologías. Así que debemos fortalecernos porque hay debilidad en nosotros. Pero para eso tenemos la armadura de Dios y debemos enfrentar al enemigo de nuestras almas. La lucha es seria, la lucha es intensa, es severa. Se trata de una lucha espiritual. Podemos llamarle el conflicto de los siglos. Y digo así porque hay un himno que se llama el conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos es el que libra el Salvador y jamás el mal. Sí, se lo sabe. Pero ya estoy como Elí cantando, ¿verdad? Es un himno antiguo, un himno hermoso, un himno bien lindo. Ojalá que un día esto lo cantemos otra vez. A mí me gusta mucho ese himno en particular. Y habla porque habla de los héroes de la fe que lucharon en el pasado y luego dice una estrofa, vamos con ellos, el conflicto a sostener. Me gusta mucho eso, me gusta mucho. Uno de estos días se lo cantamos. Hermana Yani, si tienes un himnario por aquí y me lo traes en la página del conflicto de los siglos, no sé si se los canto o se los leo, pero sí, se trata de una lucha espiritual que tiene que ver con el conflicto de los siglos, la lucha del bien contra el mal. Y para eso debemos estar firmes, por eso se trata de fortalecernos y para eso debemos estar firmes. Entonces, ya hemos hecho una primera declaración, el porqué del fortalecimiento. Ahora vayamos a el para qué del fortalecimiento. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Dice, para que podáis resistir. Podáis resistir es una palabra griega que significa estar cara a cara y de pie frente al enemigo. Eso es resistir. O sea, plantarse frente al enemigo cara a cara. No correr, no huir. No necesariamente es un asunto pasivo, no, sino es un asunto de ataque. Es enfrentar algo con ataque. Como dicen por ahí, la mejor defensa es el ataque, ¿no es cierto? Está en el himnario Bautista. Es en el Bautista. Sí, no está en el himnario Bautista, sí tiene que estar. No, tal vez no se llame el conflicto de los siglos, no sé cómo se llamará, pero hay una lista, un índice de primeras letras, dice así, cómo comienzan los himnos, hay un índice. No necesariamente habla, perdón, estaba hablando con mi esposa para ver si me consigue el himno habla poder resistir, estar cara a cara de pie frente al enemigo. Habla de confrontación, de enfrentamiento victorioso, eso es importante, porque habla de que confrontemos al enemigo, pero no para ver si le ganamos, no, habla de enfrentar al enemigo en victoria, lo enfrentamos victoriosamente, y ahorita voy a decir en las enseñanzas principales y en la conclusión de este mensaje, el por qué es así. Y luego también dice el pasaje, el cuándo de la firmeza, dice el cuándo de la firmeza, y el pasaje dice para que pueda resistir. Y luego dice el pasaje, en el día malo. En el día malo, ¿qué es eso? El cuándo de la firmeza, el día malo. En este punto del día malo, esta frase, el día malo, hay muchas ideas y opiniones para interpretar esta frase del día malo, que no necesariamente son contrarias, y no hace falta que escojamos una de ellas. Solo como información mencionémoslas, algunas de las ideas, de las interpretaciones. Aquí está el himno, gracias.
Gracias, hermano René. Aquí me lo puso René. Somos aliados de las huestes de Jesús que por siglos sin cesar, con ardiente fe fueron con la cruz este mundo a transformar. Nobles heraldos de una vida superior se enfrentaron contra el mal y jamás cediendo al deshonor su pugna fue inmortal. ¿No está lindo? Lo cantan conmigo los que se lo saben. El conflicto de los siglos es el que libra el Salvador y jamás el mal puede en su altivez abatir nuestra fe y valor. Sostenidos pues por esta fe, la victoria cierta va. Cuando caiga el mal e impotente esté, nuestra lucha cesará. Me encanta, me encanta. Y luego dice después, fueron videntes que en su éxtasis de luz irradiaron, y sigue hablando, pero la versión, la estrofa 3, si me la adelanta René, es la que decía yo que nos compromete a nosotros, porque en la estrofa 2 habla de los guerreros del pasado, pero luego la letra de la estrofa 3 dice, vamos con ellos el conflicto a sostener, inspirados en su ardor y su misma fe, nuestra habrá de ser como nuestro es ya su honor. Me hace llorar eso, perdón. Me hace llorar, por eso no la estoy cantando, porque no podría. Y su misma fe, nuestra habrá de ser como nuestro es ya su honor. Es una lucha que jamás tendrá su igual y es forzoso continuar hasta el día en que el jefe celestial nos mande a descansar. ¿No es hermoso? Gracias, René, gracias. Gracias, que es un himno precioso, un himno hermosísimo. Gracias, hermano René. Sí, nuestra lucha, nuestro enfrentamiento es un enfrentamiento victorioso. Lo estamos enfrentando en victoria, no a ver si somos victoriosos, no, lo enfrentamos porque estamos en victoria y ahorita voy a explicar eso más detenidamente. Pero ¿cuándo? El cuándo de la firmeza. Ya vimos el por qué, en la siguiente parte le llamamos el para qué y luego después, ahora el cuándo. El cuándo de la firmeza, el día malo. ¿Y de qué habla el día malo? ¿Cómo lo interpretan los eruditos en la Biblia? Esto, hay varias interpretaciones. Una de ellas, algunos piensan que se trata de la gran tribulación. Yo particularmente no creo en esta versión de interpretación, pero algunos piensan que se trata de la gran tribulación mencionada por Daniel 12, versículo 2 y siguientes, o tal vez la misma que se menciona en Mateo 24, versículo 8 y siguientes, sería una variante. Algunos piensan que se trata del día de la prueba, del que habla el Apocalipsis capítulo 3:10, dice así, se lo leo, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. El Apocalipsis habla así, algo como que la hora de la prueba, un tiempo de algo, de dolor o algo así en la humanidad. Algunos piensan que se trata de la bienaventuranza de la persecución que se menciona en Mateo 5, 10 al 12. ¿Se acuerdan la última bienaventuranza? Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Yo pienso que sí, que el día malo se refiere a eso, a los problemas que tenemos los cristianos por ser cristianos, como la persecución, como la burla, etcétera, etcétera, como los problemas familiares cuando nos convertimos y los familiares se enojan con nosotros, nos dejan de hablar, nos desheredan o alguna cosa así. Y me parece que también, como algunos piensan, tal vez se trata del día malo de días difíciles, sencillamente de días difíciles, días complejos de nuestra vida, como lo que dice Eclesiastés 7:14. En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Está suave, ¿no? Aquí el sabio Salomón en el Eclesiastés habla de esto. En el día del bien, pues disfrútalo. En el día de la adversidad, pues aprende, sé sabio. Porque Dios hizo el día uno y el día otro que te estoy hablando. Y entonces tú sigue adelante. Tal vez se refiere a eso, el día malo, días difíciles. O momentos de crisis en la vida, como dice el Salmo 41:1. Dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Tal vez se refiere a eso, momentos de crisis de la vida, cuando eres una buena persona,
cuando compartes con los desafortunados, dice aquí la palabra, que Dios te bendecirá a ti también en el día de la adversidad, o en el día malo te librará Jehová. De hecho, aquí usa la frase igualita que en el texto de Pablo, el día malo. Algunos incluso piensan que tal vez se trata del día del juicio para la nación en un tiempo especial, porque en el Antiguo Testamento hubo una profecía de advertencia de Dios, y les dijo así al pueblo, escuchen ustedes, les dijo: ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel. Oh vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad. Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad, y se acercarán el duelo, y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Se las traduzco porque es un pasaje complejo, me refiero al lenguaje que usa, es como si dijera lo siguiente: ay de los que se la pasan descansando en su hamaca, y de los que están confiados y creen que su monte santo los va a salvar. Los que son famosos religiosamente hablando y son líderes en los países, a los cuales otras personas acuden a ellos para refugiarse en ellos. Ustedes que dicen que el día malo la disciplina de Dios no llegará pronto, que llegará dentro de mucho tiempo, no hacen otra cosa que acercar su maldad y acercar el peligro. Por eso van a ser los primeros en la fila que van a ser esclavizados por otros pueblos, y se están acercando a pasos agigantados a los tiempos de sufrimiento y dolor. Todos aquellos que viven de los placeres, creyendo que nada les pasará. Eso es lo que dice Amós 6:1 del 3 al 7. Hice una paráfrasis así al vapor, pero eso es lo que dice este pasaje. Y introduce la palabra día malo. Dilatáis el día malo, y aquí es probable que se refiera al juicio de Dios. Y tal vez la otra forma de pensar en día malo, esta es la que más considero yo como verdad, es todos los días. ¿Qué es el día malo? Todos los días. En esta misma carta, Pablo dijo, en esta misma carta donde Pablo mete este concepto del día malo, él mismo dijo: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Efesios 5:15 al 16. Pablo mismo dice que los días son malos. Entonces yo llegué a la conclusión de que día malo es todos los días, porque todos los días hay cansancio, hay situaciones difíciles, hay inseguridad en el mundo, hay problemas económicos, hay enfermedades, o sea, ni modo que qué. Y aún los jóvenes tienen sus luchas en la vida. Yo he dicho, y lo digo así como chiste, pero no es chiste, es verdad que después de los 50 años, o tal vez antes, incluso a los 45, si uno se levanta un día y no le duele nada, no le duele la cabeza, no le duele la espalda, no le den los pies, salude al Señor porque ya llegó al cielo, ya se murió, hermano. Si usted un día se levanta y no le duele nada, discúlpeme, pero le aseguro que está en la eternidad en ese momento. Entonces, alégrese porque ya está en el cielo, porque en esta vida, después de los 50 o poco antes incluso, te levantas y hay situaciones, cansancio, y después del COVID peor, pero también los jóvenes tienen luchas, dificultades, problemas interpersonales y problemas de identidad, me refiero de autovaloración y conflictos existenciales. Y por supuesto que día malo también puede significar cualquier tentación. Entonces ya vimos varias cosas con respecto a esto de fortalecernos. Hemos dicho el porqué del fortalecimiento: porque somos débiles, porque estamos en lucha contra asuntos espirituales, porque tenemos una armadura con la cual defendernos y porque se trata del conflicto de los siglos. Y luego dijimos también el cuándo de antes de eso dijimos el para qué del fortalecimiento: para estar firmes, para poder enfrentar al enemigo. Y luego dijimos el cuándo de la firmeza. Y mi conclusión entonces es que todos los días, porque los días son malos, dice el apóstol Pablo, aunque les pasé les traje en un paseo, en un ¿cómo se dice?, en una guía turístico de ustedes por toda la Biblia, pensando en ese asunto de que era el día malo, y encontramos algunas cosas interesantes, ¿no? Muy bien. Si pensamos en Pablo y sus días malos, podríamos hablar incluso de muchas cosas. Miren nomás las cosas de las que Pablo habló
y podemos decir, él sí que sabía de días malos. Les leo un pasaje de la Escritura que dice así: en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido un naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Tómala. Esto está en 2 Corintios 11, 23, segunda parte del 26 hasta el 29. ¿Qué le parece? Y si consideramos sus luchas pastorales, podríamos mencionar la persecución con tintes religiosos de los judíos, la persecución con tintes políticos de parte del imperio, los judaizantes entre los gálatas, el fanatismo entre los tesalonicenses, los múltiples problemas eclesiásticos, las contiendas o pleitos entre hermanos de diferentes comunidades, la fornicación y los litigios entre los corintios, el gnosticismo entre los efesios y mucho más fuerte entre los colosenses, las luchas fuera y temores dentro, y la ley del pecado y de la muerte obrando dentro de su propio corazón, como él dijo. Sé que fui muy rápido, podría detenerme en cada una de esas cosas, pero todo esto son días malos. Y el apóstol Pablo sabía de lo que hablaba. Y por eso nos dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ya nos dijo el por qué, el para qué y el cuándo. Evidentemente sabía muy bien lo que significaba la lucha de la vida cristiana. En los siguientes estudios, les comparto que en los siguientes estudios de más adelante, aprenderemos a fortalecernos en el poder de y en la fuerza del Señor por medio de la armadura de Dios, que la armadura es de Dios, no es nuestra. No es nuestra armadura, es la armadura de Dios. En los siguientes estudios aprenderemos eso. Pero por ahora debemos reconocer solamente la siguiente enseñanza. Esta es la primera enseñanza, que es una enseñanza introductoria para todo lo demás. He aquí la enseñanza. Hermanos míos, lo que este pasaje dice, lo que esta exhortación paulina acerca de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza y todo lo que nos dice de tomar la armadura de Dios y todas esas cosas, nos enseña, en resumen, una cosa. Podemos ganar la batalla. Esta es la enseñanza de hoy, hermanos queridos. Podemos ganar la batalla. Y ahí le voy. 3 razones por las que podemos ganar la batalla. Porque Él sabe que estamos en lucha. Él inspiró a Pablo a decirnos esto, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El apóstol Pablo es muy claro al decir esto. Dios sabe que estamos en lucha. Él sabe de nuestras luchas. Usted y yo no tenemos que decirle a Dios, cometemos un grave error cuando le decimos, Señor, ¿qué no te das cuenta de que estoy en lucha? Por favor, nunca diga eso. Si usted tiene una sana teología, si usted tiene un sano concepto de Dios, usted debe saber que en medio de sus luchas Dios está con usted. Él sabe que estamos en lucha. Él sabe lo que sentimos ante las circunstancias de cualquier tipo, ante los duelos por la pérdida de un trabajo, la pérdida de una relación matrimonial, la pérdida de un ser querido que se nos adelanta a la presencia del Señor. Ante la pérdida de la salud, también es duelo, perder la salud, una enfermedad crónica. Un duelo terrible, tremendo, fuerte, es ante el dolor de nuestros hijos. Todos hemos orado esto alguna vez, Señor, quítale a él el mal y pásamelo a mí. Todos hemos orado, los papás regularmente oramos esa oración insensata, porque no es sabia esa oración, pero la hacemos en un amor que tenemos por nuestros hijos, porque eso nos causa dolor. ¿Qué cree? Dios sabe eso, el Señor sabe eso. ¿Se acuerdan? Déjenme poner como ejemplo esto, cuando prediqué un sermón de consolación, ahora que cuando a media pandemia, cuando supimos de tantos hermanos que habían fallecido y esas cosas, tuvimos un culto de consolación y yo hacía mención de la muerte de Moisés. ¿Se acuerdan a Moisés? ¿Cómo muere Moisés? Aparentemente solo. Se fue a la cumbre de Pisga para desde ese lugar contemplar
en la tierra prometida porque Dios no le permitiría entrar a la tierra prometida. No descendió jamás, no bajó jamás. No lo encontraron los hebreos. No lo encontraron, y ya hemos dicho que si lo hubiesen encontrado, lo hubiesen momificado, y actualmente habría en Israel un mausoleo con los restos de Moisés ahí dentro, y la gente haría peregrinación de todas partes del mundo para ir a adorar la tumba de Moisés. Pero el Señor no permitió que sucediera eso. Pero yo le decía a todos los hermanos, no murió solo Moisés. Dios estaba con él. Y nuestros seres queridos que internamos en el hospital y no pudimos verlos durante todo el tiempo de su enfermedad, y después supimos que habían fallecido, no estuvieron solos. No, Señor, nadie que ha creído en Cristo muere solo, nadie, porque Él sabe que estamos en lucha, y también está con esa viuda, con ese viudo, con ese hijo ahora huérfano, como se dice, o con ese padre sin un hijo ahora. Él sabe esas luchas. Así es que, hermanos míos, podemos ganar la batalla porque Él sabe que estamos en lucha. En segundo lugar, porque Él pelea por nosotros. La armadura de la que vamos a estudiar durante esta serie de sermones que se llaman fortalecidos, la armadura que vamos a analizar ustedes y yo detenidamente, porque cada mensaje de miércoles será sobre uno de los instrumentos de la armadura. Cada estudio que vamos a llevar a cabo, vamos a aprender que no es nuestra armadura, es la armadura de Dios, es la armadura de Él, porque Él es nuestro guerrero. Así es que tengamos cuidado con eso. Él pelea por nosotros. Él es nuestro guerrero, Él es nuestro David que pelea por nosotros. Explicaré eso más detenidamente, por supuesto, en todos los sermones. Entonces, podemos ganar la batalla porque Él sabe que estamos en lucha, porque Él pelea por nosotros. Dije porque Él pelea por nosotros. Y en tercer lugar, porque ningún enemigo es más fuerte que nuestro Señor. Ningún enemigo es más fuerte que nuestro Señor. Ustedes y yo sí somos débiles ante los poderes demoníacos, pero no nos hacen ni los mandados, ni lo que le hizo viento a Juárez, los poderes demoníacos, porque Dios nos defiende, porque Dios pelea por nosotros. Cuidado con eso, No quiero que nadie se vaya hoy en la noche sin poder dormir, porque discúlpeme, el enemigo no tiene potestad sobre nosotros, porque el Señor Jesucristo le derrotó en la cruz del Calvario. No tiene potestad sobre nosotros el enemigo, no, Señor. Y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, dice Juan en su primera carta. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, nos dice él. Y ningún enemigo es más fuerte que nuestro Señor. Déjeme concluir de esta manera porque se me está acabando el tiempo. Déjeme concluir con lo que he llamado una trilogía básica de nuestra serie. He aquí la trilogía básica de nuestra serie. Trilogía. Las tres ideas, tres reflexiones, es una trilogía. Logos, estudio, tratado, ¿no? O declaración. Tres. La trilogía básica de nuestra serie. Número 1. Los cristianos no enfrentamos la lucha de la vida cristiana para ver si acaso podemos triunfar. La enfrentamos sabiendo que el Señor ya derrotó al enemigo. Esas ideas que tienen algunas personas acerca de guerrear, de la guerra espiritual, y que según esto tenemos que ir a vencer a los demonios y tenemos que ir a reprenderlos y no sé qué, eso tiene más tintes de brujería que de cristianismo. Eso tiene más tintes de parapsicología que de cristianismo. Usted y yo no tenemos que andar reprendiendo al enemigo. Ese texto donde dice resistid al diablo y huirá de vosotros no está completo. Antes de eso dice someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios. Cuando me pongo bajo la cobertura de Dios, ¿sabe quién enfrenta al enemigo? Dios. No soy yo. Los cristianos no enfrentamos la lucha de la vida cristiana para ver si acaso podemos triunfar. La enfrentamos sabiendo que el Señor ya derrotó a nuestro enemigo. El enemigo que usted y yo enfrentamos, si nos referimos al enemigo del mal, ya está derrotado y lo derrotó Jesús, no nosotros. No lo derrotó el gurú ese, el falso profeta ese que dice que entra en trance y que se va a las cavernas de maldad, no sé dónde. Hay una señora con tintes de bruja que supuestamente es profeta, que dice que se va a no sé qué lugar del universo a pelear contra los demonios. Eso es absurdo. Los cristianos no enfrentamos la lucha cristiana para ver si acaso podemos triunfar. La enfrentamos sabiendo que el Señor ya derrotó al enemigo. Segundo punto de la trilogía. Los cristianos no luchamos para vencer, sino para confirmar la victoria del Señor. Cuando usted y yo le creemos al Señor,
que somos más que vencedores y vivimos como tales, confirmamos la victoria del Señor. Pues la victoria ya fue dada, Él ya venció. Y en tercer lugar, la victoria es del Señor y nuestra participación es creer. Esta trilogía es importante. De todo esto se va a tratar, de estas tres cosas se va a tratar todo lo que vamos a desarrollar en esta serie de fortaleceos. Nuestra participación, hermanos míos, es creer. Se lo pruebo con un versículo bíblico, pero voy a usar diferentes textos en cada una de las partes de esta serie. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Usted y yo vencemos cuando le creemos al victorioso que ya derrotó al mal. Nuestra victoria es creer. Nuestra victoria es confiar en Dios. Cuando creemos en sus promesas, cuando creemos en que Él ya derrotó al enemigo, cuando confiamos en esa verdad, entonces confirmamos la victoria de Dios, adjudicándonos la victoria también nosotros. Así es que no perdamos de vista esto. Hermanos míos, podemos ganar porque Él sabe que estamos en lucha, porque Él pelea por nosotros, porque ningún enemigo es más fuerte que nuestro Señor. Y he aquí la trilogía que voy a repetir en varias ocasiones. Luchamos sabiendo que el Señor ya derrotó al enemigo. Luchamos para confirmar la victoria del Señor en nuestra propia vida. Y lo que hacemos, nuestra participación en la lucha, es creer. Él blande la espada. Él lanza los golpes al enemigo. Ya lo hizo. Desde la cruz del Calvario lo derrotó. Él ya lo hizo. Usted y yo solo creemos en lo que Él ya hizo. Nuestra victoria es nuestra fe. Es confiar en Dios. Tenga fe en Dios. Confíe en Dios y sépase más que vencedor. Fortalecidos. O así, más bien, ¿verdad? Fortalecidos, o como le quiera hacer. O así, o como le hacen algunos, ¿no? Fortalecidos en el Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esta es una nueva serie, lo espero cada miércoles para estudiar cada una de las partes de la armadura del Señor, para que usted y yo sigamos en esa victoria que nos ha sido dada. Amén. He dicho, oremos, Señor Santo, pido que mis hermanos y yo vivamos como lo que somos, Señor, más que vencedores, porque tú, campeón de nuestra vida, has vencido, has derrotado al enemigo. Gracias por eso. Ayúdanos a entenderlo, a creerlo con todo el corazón, Señor, y ser de esos que han vencido al mundo por medio de la fe. Pongo en tus manos nuestras vidas en Cristo Jesús. Amén.